Listo. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Gastón Ramiro Morales y en el día de hoy, residente de tercer año del Servicio de Cardiología, vamos a presentar la controversia antitrombóticos en síndrome coronario crónico, ¿sí? Como prevención secundaria, ¿sí? Comparando aspirina versus anticoagulantes directos, planteándonos el siguiente interrogante: si se puede prescindir completamente del ácido acetilsalicílico o todavía falta un camino considerable, o estamos pronto a poder realizarlo en vilo a los estudios que se fueron dando la luz al año pasado y el anteaño pasado sobre aspirina en prevención primaria, ¿sí? Los objetivos de mi postura es defender ácido acetilsalicílico en prevención secundaria, ¿sí? El tratamiento antiisquémico y antiagregante constituye la base del tratamiento del síndrome coronario crónico, ya sea con aspirina solamente o en caso de que el paciente tenga un evento agudo, teniendo síndrome coronario crónico, o un tratamiento invasivo como angioplastía, por ejemplo, doble antiagregación plaquetaria. La evidencia a favor del ácido acetilsalicílico frente a otros fármacos es contundente, aún hoy en día, ¿sí? Teniendo en cuenta que desde la década del 80 el ácido acetilsalicílico comenzaron, digamos, a realizarse diversos tipos de estudios y a comprobarse el beneficio que tiene. Los pacientes con síndrome coronario crónico deben recibir dosis diarias pequeñas de ácido acetilsalicílico, excepto en el caso en el que exista contraindicación clara, en donde, en este caso, podrían recibir clopidogrel. La falta de evidencia actual de los anticoagulantes directos, como posible reemplazo total, dificultan su uso, ¿sí? Frente a la aspirina, excepto en pacientes con FA o alto riesgo isquémico, en donde podrían, ¿sí? Ser considerados frente al ácido acetilsalicílico, en adición, sin prescindir completamente, o realizarlo con ciertos criterios como fibrilación auricular. Entonces, actualmente los DOACs por eso no son indicados de forma rutinaria en las guías de síndrome coronario crónico como reemplazo al ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Los puntos que voy a tratar básicamente son el ácido acetilsalicílico en la prevención secundaria, claramente demostrado desde la década del 90, y cómo en vilo a estos nuevos estudios que salieron, se plantearon nuevas hipótesis para compararlos en cuanto a su eficacia frente a los anticoagulantes directos. Vamos a evaluar lo que dicen las guías actuales y conclusiones en base a mi postura. En prevención secundaria está claramente demostrado que desde la década del 90, con el ZAPAT, ¿sí? El primer ensayo clínico aleatorizado que comparaba aspirina frente a placebo y incluyó un 34% del endpoint primario de MACE, comenzaron a salir diversos tipos de estudios, ¿sí? Ya sea comparando aspirina versus placebo, aspirina frente a otros antiagregantes plaquetarios, y lo cierto es que todos concluyen con lo mismo. Los pacientes con síndrome coronario crónico deben recibir aspirina a dosis bajas, en caso contrario, clopidogrel como alternativa, ¿sí? Como el estudio CAPRIE o la subrama del estudio CARISMA. En honor al tiempo, me voy a enfocar en dos metaanálisis de los Antithrombotic Trials Collaboration, los cuales publicaron en el 2002 y en el 2009, en conjunto sumaron más de 300.000 pacientes. El primero de ellos, ¿sí? Del año 2002, sumó 212.000 pacientes en 287 ensayos clínicos autorizados. No hay nada nuevo de lo que voy a decir ahora que no conozcamos. Compararon aspirina en bajas dosis versus altas dosis, aspirinas versus un placebo, y aspirinas frente a otro antiagregante plaquetario o sumado a otro antiagregante plaquetario. Los resultados son ya conocidos: reducción del riesgo absoluto de un 36% de eventos cardiovasculares mayores, una P significativa para síndrome coronario crónico, sobre todo ángulo estable, con una reducción del riesgo absoluto de un 22%, y el beneficio absoluto isquémico es superior al beneficio absoluto hemorrágico del ácido acetilsalicílico. Aquí es donde se comenzó a demostrar que dosis dependiente aumentaba el riesgo hemorrágico, pero aún así bajas dosis tenían un beneficio absoluto isquémico superior. ¿Sí? Como conclusión, terminaban de que dosis bajas, 75 a 100 miligramos, era efectiva para la prevención secundaria de eventos cardiovasculares mayores. Casi 10 años después, ¿sí? Bueno, acá tenemos el gráfico de cajas, en el cual el tratamiento antiplaquetario se beneficiaba a los pacientes en todo el espectro, ¿sí? Pacientes con infarto previo, obviamente agudo, ACV, ¿sí? Agudo o previo, y otros factores de riesgos importantes. Casi 10 años después se publica 17.000 pacientes de alto riesgo comparaban aspirina versus control en 16 ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? En prevención primaria y secundaria, y fue el puntapié en la prevención primaria para comenzar a cuestionar la aspirina en prevención primaria, perdón. Pero en prevención secundaria todavía tenía efectos benéficos claros.
¿sí? Los resultados fueron los siguientes: una reducción del riesgo absoluto significativa del 6,7 versus 8,2% por año, con una P significativa, reducción de eventos coronarios en todo el espectro, reducían diagnóstico fatal y muerte cardiovascular, ¿sí? Estadísticamente significativa. Si bien existía un incremento dosis dependiente de ACV hemorrágico, a la larga la protección isquémica de estos pacientes hacían que existía una reducción del ACV total. Entonces, claramente estaba demostrada la utilidad del ácido acetilsalicílico en la prevención secundaria. Pero, entonces, ¿por qué hoy en día estamos hablando de aspirina frente a estos nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos, o sea, que no son tan nuevos? Es que desde hace una década, ¿sí?, se comenzaron a estudiar los mismos y a compararlos en síndromes coronarios crónicos y en síndromes coronarios agudos frente a la aspirina, con y sin aspirina, ¿sí?, basándose en la hipótesis que presentan un efecto preventivo adicional sobre eventos cardiovasculares, ¿sí?, ya sea agregándolos a otros antiagregantes plaquetarios o de forma aislada. Me voy a enfocar principalmente en algunos puntos que trataron de comparar estos anticoagulantes directos frente a aspirina en el COMPASS, ¿sí?, y en el Gemini. Después mi compañero va a desarrollarlos apropiadamente en su postura en defensa a favor de los anticoagulantes directos como tratamiento de prevención secundaria en el síndrome coronario. Pero la pregunta que nos planteamos, o por lo menos yo me planteo si los comparo frente a la aspirina, es que si realmente con el desarrollo de estos nuevos anticoagulantes directos podemos prescindir del ácido acetilsalicílico. Y la verdad que esto es, a punto personal, estamos en un camino que todavía nos falta evidencia para poder realmente prescindir del ácido acetilsalicílico. Lo primero de ello es que en realidad estos estudios compararon rivaroxaban, por ejemplo, Gemini, o por ejemplo en agudo, o por ejemplo COMPASS en crónico, pero no demostraron efecto benéfico neto como monoterapia, ¿sí? Si bien la controversia de hoy es aspirina prescindir, y realmente no nos estaríamos, digamos, planteando una respuesta adecuada, ya que si ustedes ven esta tabla del estudio COMPASS, que sí demostró efecto benéfico, pero era adicionando aspirina con rivaroxaban, ¿sí?, una P significativa y reducción del MACE de eventos cardiovasculares. Pero si comparamos rivaroxaban solo versus aspirina solo, no era estadísticamente significativo. Es decir, tener solamente el rivaroxaban y sacando la aspirina en pacientes con ritmo sinusal no vería un efecto benéfico dejando solamente la aspirina. Otro de los interrogantes que plantean siempre los anticoagulantes directos es el sangrado mayor. Evidentemente, agregando rivaroxaban a la aspirina, existe un incremento del 70% del riesgo de sangrado gastrointestinal, ACV hemorrágico y orgánico, ¿sí? Que si bien vamos a observar esta tabla de sangrado del estudio COMPASS, cuando comparaban rivaroxaban más aspirina sola, existía un incremento del 70% de sangrado mayor, pero el efecto benéfico neto era bueno, ¿sí? El rivaroxaban junto a la aspirina genera un efecto benéfico neto que supera, ¿sí?, casi en un 20% el efecto benéfico neto al riesgo de sangrado, ¿sí? Pero si separamos, ¿sí?, la aspirina del rivaroxaban, solamente aumenta el riesgo de sangrado sin efecto benéfico. Y esto es lo que vamos a plantear más adelante. Otro cuestionamiento es que el rivaroxaban solo asociado a un inhibidor de la P2I, ¿sí?, un inhibidor de la ADP, falta evidencia aleatorizada sobre su asociación, que nos lleva al próximo interrogante también. Si bien el estudio Gemini evaluaba en el síndrome coronario agudo la adición, ¿sí?, a un triple esquema y luego, dependiendo del paciente y del riesgo isquémico, sacando aspirina o no, existe evidencia, falta evidencia a largo plazo, ¿sí?, para comprobar que solamente un paciente con un síndrome coronario agudo puede llevar un anticoagulante directo en ritmo sinusal más un antiagregante de tipo P2I, ¿sí? Pretratamiento, todavía no hay estudios pretratamiento digamos, para realizar solamente con anticoagulantes directos o clopidogrel u otro antiagregante plaquetario sin aspirina, ¿sí? No se puede prescindir de la aspirina en caso de que se realice una angioplastía u otro procedimiento invasivo, ya sea periférico o central, en un paciente con síndrome coronario o vascular periférico. Todos estos estudios tienen una mediana de 23 meses de desarrollo, como el COMPASS, o mucho menos como el Gemini, por lo cual falta evidencia a largo plazo para poder prescindir completamente de la aspirina, y el interrogante mayor es si es aplicable a la práctica diaria, es decir, el beneficio neto. Como dije anteriormente, asociar rivaroxaban a aspirina se asocia a un 20% de efecto benéfico neto sobre el sangrado mayor, ¿sí?, que no fue mortal, pero esto
quedó, digamos, un poco opacado con un estudio que se publicó el año pasado, ¿sí? de Bries y colaboradores, en el cual ellos dijeron, sí, bien, el COMPAS genera un efecto benéfico neto del 20% importante, pero planteamos siempre lo mismo. Si un ensayo clínico aleatorizado puede ser aplicado a la práctica diaria, si un ensayo clínico aleatorizado que nos muestra que si a un paciente le agregamos rivaroxaban, aspirina, más o menos otro antiagregante plaquetario, va a tener menos eventos cardiovasculares, ¿sí? A expensas de un mayor sangrado, pero no mortal. Si ese paciente es aplicable a nuestro paciente y a nuestro consultorio, ¿sí? Y se plantea el mismo interrogante de siempre, ¿sí? De los antiagregantes plaquetarios, la balanza, ¿sí? Entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico de nuestro paciente. Y lo que ellos observaron fue lo siguiente, que agregar rivaroxaban a aspirina, ¿sí? Y extrapolarlo a un grupo de control no se asocia a una magnitud esperada, es mucho menor, ¿sí? Un 5,8% de reducción del evento isquémico, ¿sí? De protección isquémica seríamos, o de enfermedad cardiovascular, con un incremento del 3,4% del sangrado, ¿sí? O sea, la magnitud del efecto que se vio en el COMPAS Trial era mucho menor cuando se lo comparaba con un grupo control. Lo que ellos hicieron fue tomar el grupo COMPAS, ¿sí? Y compararlo con dos grandes estudios, el estudio SMART, ¿sí? Que fue un estudio americano, y el estudio REACH, que fue un estudio europeo, ¿sí? En los cuales se evaluaban factores de riesgo cardiovascular hasta los 90 años del paciente, y en total juntaron alrededor de 35.000 pacientes que lo utilizaron como una cohorte de control versus los pacientes, de alrededor de 25.000, 27.000 pacientes del estudio COMPAS. ¿Sí? Si bien lo que se observaba es que sí, existe un efecto benéfico adicionando rivaroxaban, aspirina, en un paciente con enfermedad coronaria crónica, ¿sí? En pos de un detrimento hemorrágico, era ampliamente variable, existía una amplia variación interindividual que dependía del mes del tratamiento, del tipo de paciente, es decir, que cuando esto se lo quería aplicar a un paciente individual fuera del estudio, excepto que el paciente haya formado parte del COMPAS Trial, era bastante diversa, digamos, la manifestación de protección isquémica versus manifestaciones hemorrágicas del paciente. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron una calculadora que puede ser consultada aquí, que se llama UPrevent, ustedes entran y se llama Smart Rich Model, en la cual compararon justamente a los pacientes del COMPAS Trial versus el estudio Smart Rich, que fue juntar estas dos cohortes. En total, como dije, son alrededor de 35.000 pacientes en las cuales evaluaban la presencia de factores de riesgo, la presencia de eventos cardiovasculares como infarto, ACV, enfermedad vascular periférica, ¿sí? Y cómo el tratamiento con antiagregantes, beta bloqueantes, IECAS o anticoagulantes directos, en el caso, digamos, del rivaroxaban, modificaban la vida de nuestro paciente, no de lo del estudio, ¿sí? Entonces desarrollaron esta calculadora que, por ejemplo, para un paciente de 58 años con estos factores de riesgo, con esta presión arterial, con este laboratorio, si agregando rivaroxaban y aspirina en esta mujer, por ejemplo, ganamos 2,3% de años de vida a costa de una pérdida de un año, ¿sí? De vida por sangrado mayor. Entonces esto de nuevo nos trae el interrogante. Tal vez en esta paciente, ¿sí? El efecto benéfico sea eficaz, más aún si tiene enfermedad arterial periférica, ¿sí? Pero en otro paciente de mayor edad, con más comorbilidades, disfunción renal, y tal vez utilizando esta calculadora permita obtener una respuesta inversa, ¿sí? Que exista un mayor sangrado a expensas de una menor protección cardiovascular. Es por eso que actualmente tanto la Sociedad Argentina de Cardiología como la ESC no los recomiendan de forma rutinaria. Por ejemplo, síndrome coronario crónico 2019 del año pasado, a fines de año, la SAC. Sigue siendo recomendación 1A, aspirina a dosis bajas. Contraindicación para aspirina, clopidogrel. O incluso asociar los dos en pacientes con alto riesgo isquémico, sopesando el riesgo hemorrágico del paciente. La ESC, lo mismo, guía de prevención, guía, digamos, de síndromes coronarios crónicos, 2019, aspirina es clase 1A. En el caso de contraindicación, clopidogrel. ¿Sí? ¿Se pueden utilizar ambos? Sí, evaluando el riesgo isquémico y evaluando el riesgo hemorrágico del paciente. La guía de la ESC lo que sí considera es a los anticoagulantes directos con un nivel de indicación 2A, 2B, prescindiendo de la aspirina de forma temprana en pacientes que tienen indicación de anticoagulación porque tienen FA o son sometidos posteriormente con FA a un proceso de angioplastía coronaria, y se puede prescindir precozmente de la aspirina en el caso de que tengan un riesgo isquémico aceptable, ¿sí? A expensas de un evento hemorrágico.
En el caso de que no, alto riesgo isquémico del paciente, tratamiento triple. Entonces, ¿qué nos queda como conclusiones de esto? Es que la aspirina en prevención secundaria sigue constituyendo la indicación principal. Si no se puede, el clopidogrel sigue siendo la alternativa. Comparar aspirina frente a anticoagulantes solamente podría ser una opción actual, ¿sí?, indicada por las guías en síndrome coronario crónico con fibrilación auricular, en la cual la consideran como 2B. También en pacientes con enfermedad arterial periférica podría ser una opción importante. Existe falta de evidencia para considerar solamente al rivaroxaban en reemplazo a la aspirina, ¿sí?, a largo plazo, como pretratamiento, frente a otros anticoagulantes directos. Y por último, siempre plantearnos el equilibrio que tiene que existir entre la isquemia y la hemorragia. Más allá de lo que digan los ensayos clínicos aleatorizados, es la evaluación individual de nuestro paciente para saber si nuestro paciente este tratamiento va a tener un efecto benéfico o va a aumentar el riesgo hemorrágico sin la protección isquémica que nosotros pensamos que le estamos ofreciendo al paciente. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, yo voy a continuar con mi parte de la controversia. Yo soy de tercer año con Diego Iván. Y bueno, a mí me toca hablar a favor de la rama de los NACO, sobre todo el rivaroxaban en dosis no anticoagulantes, en el síndrome coronario estable, ¿no? Arranco esta controversia con una frase de un doctor Mac Hyman, que es un médico holístico funcional, que dice que la medicina funcional es la medicina del qué. ¿Qué enfermedad? ¿Qué píldora? La medicina funcional holística es la medicina del por qué ese síntoma ocurre ahora y de esa manera y cuál es la raíz. O sea, vamos un poquito más allá de lo que realmente está pasando. La medicina convencional, realmente sabiendo que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel mundial y de discapacidad, nos ha traído grandes satisfacciones. Esa es la realidad. Sobre todo lo que es insuficiencia cardíaca, con el surgimiento de los betaloquiantes, espironolactona, prelenón, IECA, 2, acutilo valsartán, dapaglifosina se empieza a sumar un poco ahí en esa rama, en lo que es dislipemias, estatinas, ezetimibe, síndromes coronarios como los antiagregantes, aspirina. Aspirina fue uno de los grandes logros de la medicina convencional y los P2Y12, junto con los nuevos P2Y12, actualmente ticagrelor y prasugrel. La realidad es que la medicina convencional nos ha traído grandes satisfacciones. Si bien no va un poco más allá de lo que está pasando con la enfermedad, se han logrado grandes cosas con respecto a lo que es sobrevida en estos pacientes, eso es muy importante. Las primeras preguntas que yo me hago es ¿cuál es el rol de la aspirina a largo plazo? La verdad que la aspirina surge con uno de estos estudios que es el ISIS-2, que tuvo un seguimiento a 5 semanas, un seguimiento estricto a 5 semanas y después hicieron una estimación a 2 años, entonces bueno, nos planteamos un poco la duda de qué pasa con aspirina a largo plazo. Después, síndromes coronarios crónicos, el único estudio que hay es el que nombró mi compañero, el estudio Zapat, que es un seguimiento a 4 años. Y todos los scores de riesgo sabemos que hablamos de 5 a 10 años por lo menos. Entonces, bueno, nos sigue quedando la duda de cuál es el rol en el beneficio y en los riesgos de utilizar aspirina a largo plazo. Después la otra pregunta que surge es el riesgo de sangrado. Es como planteaba mi compañero. A ver, la medicina convencional es una balanza entre riesgo y beneficio. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a que si practicamos medicina convencional, van a haber riesgos y van a haber beneficios de aplicar un fármaco en una persona. Un fármaco o cualquier estrategia terapéutica. Tenemos que aceptar que sean los menores riesgos posibles para el paciente y obtener los mayores beneficios. Pero riesgo, a ver, la medicina convencional no es perfecta. Entonces surge, bueno, la pregunta del riesgo de sangrado, el estudio Carisma en pacientes con síndrome coronario crónico, donde se adiciona clopidogrel y se lo compara contra la aspirina, no mejoró los endpoints isquémicos y aumentó el riesgo de sangrado mayor. Más adelante surge el estudio Tritón, donde se compara prasugrel versus clopidogrel, donde hay mayor riesgo de sangrado en pacientes con prasugrel. No así el estudio Plató, donde ticagrelor le fue que clopidogrel con lo que fue respecto a los endpoints isquémicos y de sangrado. Tuvo menor sangrado que clopidogrel. Después surge esta pregunta, es el triple esquema. ¿Qué pasa con el triple esquema? Inician pacientes que necesitaban o que tenían indicación de anticoagulación,
pacientes con FA, por ejemplo, no valvular, donde en el estudio de Price se comparó la Apixaban versus placebo en triple esquema, donde hubo un mayor riesgo de sangrado mayor y no hubo mejoras en los eventos isquémicos. También surge el estudio West, que comparó los antivitamina K asociados a Clopi versus un triple esquema, y acá se vio un menor riesgo de sangrado. Entonces acá empezamos a preguntarnos cuál es el rol de la aspirina en el riesgo de sangrado de estos pacientes, ¿no? Después está el estudio Atlas, que compara el rivaroxaban versus placebo en triple esquema, que lo voy a desarrollar más adelante. Continuando con estas preguntas sobre el triple esquema, surge este estudio, uno de los últimos, el Pioneer, en pacientes con FA posangioplastia, donde se en 3 grupos, rivaroxaban 15 miligramos, en dosis no anticoagulantes todavía, asociado a un P2Y12, que era clopidogrel en su mayor frecuencia. La otra rama era rivaroxaban 5 miligramos asociado a doble esquema, y la última rama era cenocumarol asociado a doble esquema. Y se vio que las ramas que tenían rivaroxaban tenían menor riesgo de sangrado. Entonces esta es la pregunta de la controversia, es si podemos prescindir de aspirina. Esto surge de los estudios anteriores, donde bueno, se sacaba la aspirina y se lo dejaba con un anticoagulante en dosis anticoagulantes y se veía que tenía menor riesgo de sangrado. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, ¿cuál es el rol de rivaroxaban en dosis no anticoagulante, ¿no? Entonces la medicina convencional, como dijo Gastón, o sea, hay riesgos y la balanza entre riesgo y beneficio, por eso la medicina convencional se dedica a buscar nichos. ¿Cuál es el mejor paciente con el mejor tratamiento, la mejor terapéutica para este grupo de pacientes? Y no se puede abarcar todo. Esa es una de las limitaciones que tenemos que aceptar. Entonces, rivaroxaban en síndrome coronario estable, en pacientes de ritmo sinusal y en dosis no anticoagulantes, el primer estudio que voy a presentar es el Atlas, es un estudio que salió en el año 2012, clínico aleatorizado multicéntrico controlado de doble ciego, pacientes. Se los enrolaba 7 días post síndrome coronario agudo o eran pacientes menores de 55 años con diabetes de larga data e infarto previo. Los criterios de inclusión eran plaquetopenia, función renal con un clínico menor a 30, volumen menor a 10, haber tenido un sangrado en los últimos 12 meses, un grado mayor, o un antecedente reciente de AIT y ACV. El seguimiento fue a 31 meses, son seguimientos cortos. Y el endpoint primario fue un endpoint combinado de muerte cardiovascular, infarto y ACV. Y las 3 ramas entonces eran rivaroxaban 5 miligramos, 2,5 miligramos y placebo. Cuando vemos la tabla 1, eran pacientes de 60 años, de raza blanca, y la función renal media era conservada en estos pacientes, y los factores de riesgo estaban equilibrados. Había gran proporción de pacientes con hipercolesterolemia e hipertensión. La gran mayoría de pacientes, no lo marqué acá, infarto con supra, era el 50% de los pacientes, y más del 90% de los pacientes ya estaban con doble antiagregación. Era más que nada clopidogrel esta doble antiagregación. Cuando hablamos de los endpoints tenemos que hablar de forma conjunta rivaroxaban versus la rama placebo que tenía doble antiagregación, les fue mejor. Si lo hablamos de forma conjunta, el endpoint primario combinado le da estadísticamente significativo. Pero cuando vamos un poquito más allá y hablamos de los subgrupos de rivaroxaban, vemos que a la rama que le fue mejor con respecto al endpoint primario, inmortalidad cardiovascular, fue a la rama rivaroxaban 2,5 miligramos, no a 5 miligramos como bien dijo mi compañero. Y en lo que fue ACV y AIT, una de las ramas de rivaroxaban. Entonces la parte del endpoint combinado fue a favor de mortalidad cardiovascular e infarto y no hacia ACV. Lo mismo pasa con el endpoint secundario. Si lo analizamos de forma global, a la rama rivaroxaban le va mejor, pero cuando analizamos, hacemos el subanálisis, vemos que a la rama que le fue mejor fue a la rama de rivaroxaban 2,5 miligramos con respecto a la mortalidad por cualquier causa. Entonces, como conclusión de este estudio es que el rivaroxaban 2,5 miligramos disminuye el endpoint primario combinado a expensas de un sangrado no mortal. Cuando vemos la tabla de sangrados, vemos que el sangrado fatal no les da estadísticamente significativo del resto de los sangrados. El otro estudio que voy a presentar es el estudio COMPAS, que ya lo nombró un poco mi compañero. Es un estudio también que salió en la revista New England, clínico aleatorizado, multicéntrico controlado, doble ciego, un N un poco mayor, 27.000 pacientes aproximadamente. Estos eran pacientes con enfermedad coronaria crónica o enfermedad arterial periférica, o pacientes menores de 65 años que tenían lesiones de 2 vasos o 2 factores de riesgo cardiovasculares. Criterios de exclusión son parecidos en todos los estudios: accidente de cerebrovascular hemorrágico, riesgo sangrado, insuficiencia cardíaca avanzada, aparece acá, enfermedad renal crónica con un clínico menor a 15 esta vez, pacientes que ya venían con doble antiagregación o anticoagulación por otra causa. El endpoint vuelve a ser combinado, muerte cardiovascular, infarto y ACV. Y el endpoint de seguridad fue hemorragia grave,
fatal, sintomática en órgano crítico, quirúrgica o una hemorragia que requirió hospitalización. Cuando vemos la tabla 1, pacientes un poco más grandes, 68 años, el 60% tenían antecedentes de infarto de miocardio, y estos datos que voy a nombrar acá los remarco por algo que voy a hablar después. Había un 22%, acá un 21% de tabaquistas, 90% de los pacientes tenían lesiones coronarias, casi el 30% de los pacientes tenían enfermedad vascular periférica y más o menos un 80%, si sumamos todo, hay 80-90% pacientes con enfermedad renal crónica. Ahora bien, cuando analizamos los resultados, tenemos que analizarlo de dos maneras. Como bien dijo mi compañero, se analizó de una manera conjunta, rivaroxaban asociado a aspirina versus aspirina sola, y las ramas por separado. Y vemos que tanto el endpoint primario como el endpoint secundario es estadísticamente significativo en la combinación de aspirina y rivaroxaban, no así cuando se los compara por separado. Cuando tenemos que hablar los subgrupos, vemos que a los pacientes que mejor les fue con respecto al evento isquémico, al endpoint de eficacia, fueron los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo pacientes con clínica menor a 60, pacientes tabaquistas y pacientes con enfermedad arterial periférica. Entonces, como conclusión, bueno, acá vemos la tabla de Kaplan-Meier, de Hazard Ratio, donde vemos que el rivaroxaban asociado a aspirina le fue mejor que aspirina sola, pero cuando lo hacíamos rivaroxaban solo versus aspirina solo, vemos que no le da estadísticamente significativo, si bien hay una leve tendencia, vemos un intervalo de confianza que cruza el límite del 1, pero está bastante cercano al 1, quiere decir que podría llegar a haber una tendencia, que no es estadísticamente significativo, pero podría ser una tendencia. Entonces sabemos que rivaroxaban 2,5 miligramos asociado a aspirina disminuyó de forma significativa el endpoint primario, endpoint combinado. El rivaroxaban se asoció a mayor riesgo de sangrado mayor. ¿Qué pasa? Hay una pequeña crítica a este trabajo, es que no se basaron en ningún score de sangrado. Lo que sí hicieron es tomar como sangrado mayor a cualquier sangrado que lleve el paciente a la guardia médica. O sea, el paciente lo llevaba a la guardia médica, una epistaxis, era un sangrado mayor. Entonces, por ahí sobreestima un poco los niveles de sangrado mayor del estudio. Y el último estudio que voy a presentar es el Gemini, es un estudio de fase 2, clínico aleatorizado, multicéntrico controlado y doble ciego, 3.000 pacientes, pacientes con síndrome coronario agudo, con ST y sin ST, y hasta anginas inestables de bajo riesgo, pacientes menores de 55 años con diabetes e infarto previo. Criterios de exclusión prácticamente los mismos que veníamos dando, y lo que sí es importante acá es que, bueno, fueron dos ramas, la rama rivaroxaban asociada a doble antiagregación, asociado a un P2Y12 y la rama aspirina asociada a un P2Y12. Y esto es muy importante porque acá casi la mitad de los pacientes usaban ticagrelor. Entonces ya podemos empezar a evaluar el rol del ticagrelor asociado a los NACO o aspirina. Un año de seguimiento, un seguimiento corto, y lo que se ve, bueno, que eran pacientes más o menos de 63 años, posterior a un infarto con elevación del ST, casi el 50% de los pacientes, el 20% tenían antecedentes de angioplastia o de infarto previo, y el Grace de los síndromes coronarios sin ST era alrededor de 90, o sea que no eran de alto riesgo. Bien, ahora, a la hora de evaluar los endpoints de seguridad, que eran los de sangrado, vemos que, según el score de TIM, según el score de Gusteau y según el score de BARC, no hubo sangrado estadísticamente significativo, ni mayor ni menor, no relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica en la rama aspirina y en la rama rivaroxaban. Entonces, bueno, acá surge el primer interrogante, decir, bueno, acá no hubo aumento del sangrado cuando los comparamos. Y cuando vemos el endpoint de eficacia, vemos que tanto el endpoint combinado de mortalidad cardiovascular, infarto y ACV, y trombosis del stent no les dio estadísticamente significativo la rama ni de aspirina ni de rivaroxaban. Acá lo podemos evaluar en la misma tabla, donde vemos que, bueno, que no se despegan las líneas de rivaroxaban y de aspirina. Y entonces, como preguntas finales, lo que yo me llevo a esta controversia es, ¿podemos suspender aspirina de forma temprana y no aumentar el riesgo de evento isquémico? ¿Podemos usar los P2Y12 o utilizar los P2Y12 en monoterapia post-angioplastia? La verdad es que ya se están haciendo estudios en humanos donde se está suspendiendo la aspirina 30 días post-angioplastia, entre los 30 y 90 días se estaba evaluando el rol del clopidogrel, ticagrelor y prasugrel en el beneficio sobre el evento isquémico en monoterapia. Y lo que también se está evaluando es el NACO en monoterapia, si está asociado o no a menor trombosis intrastent. Hasta ahora hay estudios en animales donde le está yendo muy bien,
y es un interrogante que nos planteamos a futuro, las monoterapias versus los dobles esquemas. Como conclusión de mi parte de esta controversia, yo creo que es prematuro hablar de prescindir de la aspirina. Sí creo que la medicina convencional se tiene que seguir dedicando a buscar nichos. Como vemos en el estudio COMPAS, pacientes con enfermedad arterial periférica, pacientes con disfunción renal y tabaquista les fue bastante mejor. Quizás sea un nicho probable para el rivaroxaban, que puede ser una opción viable si encontramos entonces un nicho. Y yo creo que apoyarnos un poco más en la medicina del por qué nos va a traer grandes satisfacciones como profesionales de la salud. Muchas gracias.